Máquinas mortales. Capítulo 18. Babies. Unos días después, Londres se avistó presa de nuevo. Un puñado de aldeas tracción de habla eslava que habían estado tratando de esconderse entre los despeñaderos de unas viejas colinas calizas. La ciudad hizo movimientos precisos, haciéndose con ellas a mordiscos, mientras medio Londres se arremolinaba en las salientes plataformas de observación para verlo todo y lanzar las oportunas aclamaciones. Las desviadas planicies del territorio del Casa del Oeste quedaban ahora tras ellos, y el descontento anterior había quedado ya olvidado. ¿A quién le importa que la gente se estuviera muriendo de calor en los Burgos Bajos? Ay, el viejo Londres y el viejo Crom. Esta era la mejor expedición en busca de captura desde hacía muchos años. La ciudad persiguió y cazó primero a las poblaciones más rápidas y luego volvió sobre sus huellas en busca de las más lentas. Ya había transcurrido una semana desde que la última población fue capturada. Un lugar de buen tamaño, antaño a una población orgullosa, que se movía renqueante con sus cadenas de rodadura prácticamente inservibles, tras haber sufrido un ataque previo de unos suburbios depredadores. La noche en que por fin fue devorada, se organizaron fiestas en captura en todos los parques de Londres, y las celebraciones se hicieron incluso más frenéticas cuando fue avistado un racimo de luces a lo lejos, en dirección al norte. Empezó entonces a circular un rumor que las luces pertenecían a una ciudad enorme, pero averiada, que era lo que Valentine había sido enviado a buscar, y las señales de radio del elevador del 13º nivel llevarían a Londres a encontrarse con la mayor comida de su existencia. Los fuegos artificiales estuvieron tronando e iluminando la ciudad hasta que los 2 de la madrugada, y Shotley Pomeroy, el historiador jefe en funciones, rebajó a Herbert Malephant al grado de aprendiz de tercera clase después de que éste soltara un petardo en el vestíbulo principal del museo. Pero al amanecer, la felicidad y los rumores se desvanecieron por igual. Las luces del norte pertenecían a una enorme ciudad, eso sí, pero en lo absoluto averiada. Esta se dirigía hacia el sur a una enorme velocidad y tenía un aspecto realmente hambriento. El gremio de navegantes pronto la identificó como Panzerstadt Bayreuth, una conurbación formada por la unión de 4 traction stands, 4 ciudades tracción procedentes del este, pero nadie le preocupaba cómo se llamaba en realidad, solo querían librarse cuanto antes de ella. Londres puso al máximo sus motores y se dirigió a toda marcha hacia el este, hasta que el conjunto de distritos urbanos se hundió en la lejana por debajo del horizonte, pero a la mañana siguiente estaba allí de nuevo, con sus torres, fulgurando al amanecer, más cerca incluso que el día anterior. Catherine Valentine no se había unido a las celebraciones ni a los festejos de la noche anterior, ni tampoco participaba del pánico que atenazaba ahora la ciudad. Desde su regreso de las entrañas profundas, se había recluido en su habitación, lavándose una y otra vez del horrible olor de aquel foso de pasta líquida de la sección 60. Apenas pudo comer algo, y ordenó a los sirvientes que arrojaran a los contenedores de reciclaje todas las ropas que había usado ese día. Dejó de acudir a la escuela, como podía encontrarse a gusto con sus amigas, con toda su estúpida charla sobre ropitas y chicos. Sabiendo lo que sabía, afuera, el sol moteaba las parcelas de césped, las flores reventaban para mostrar sus colores, y los árboles comenzaban a enseñar sus nuevos brotes en las ramas. Pero ¿cómo podría ella disfrutar de la belleza de Alto Londres a partir de ahora? Todos sus pensamientos se dirigían a los miles de londinenses que estaban trabajando y muriendo en la miseria para que unos pocos afortunados, gente rica como ella misma, pudieran vivir con comodidad. Escribió una carta a la gente de la pantalla de información pública y otra a la policía acerca del asunto, pero la rompió. ¿De qué serviría enviar esas cartas cuando todo el mundo sabía que Magnus Crom controlaba la policía y las pantallas informativas? Incluso el sumo sacerdote de Clio
había sido nombrado por Chrome. Tendría que esperar el regreso de padre antes de que se pudiera hacer nada respecto a las entrañas profundas. Eso sí, siempre que Londres no hubiera sido devorada para cuando regresara a casa. En cuanto a la búsqueda de la libertad sobre la muchacha de las cicatrices, de momento parecía que tendría que esperar. El aprendiz Pod había dicho que no sabía nada, o al menos eso intentaba que creyeran, y ella no podía pensar en nadie más a quien acudir. Después, la hora del desayuno del tercer día transcurrido desde que Londres escapara de Panzerstadt Parium, llegó una carta a su nombre. No tenía ni idea de quién podía haberle escrito, y le dio vueltas al sobre en sus manos un par de veces, fijándose en el matasellos del nivel 6 y sintiéndose extrañamente temerosa. Cuando por fin rasgó el sobre, una tira de papel cayó sobre sus copos de algas. Era un papel de notas corriente en Londres, reciclado tantas veces que era tan suave y tan peludo como el fieltro, con una marca de agua que decía: si no desperdicias, no necesitarás. Querida señorita Valentine, por favor, ayúdeme. Hay algo que debo decirle. Estaré en la casa de comidas de Pete, en Belsize Park, plataforma 5, hoy a las 11 a.m. Firmado, sinceramente suyo, un amigo. Una semana antes, Catherine se había puesto nerviosa y emocionada, pero en absoluto estaba ya de humor para misterios. Probablemente se trataba de alguien que había ideado jugarle una mala broma, pensó. No estaba de humor tampoco para bromas ni chistes. ¿Cómo podía sentirse con Londres escapando para salvar su vida y las plataformas bajas llenas de sufrimiento y de miseria? Arrojó la nota a la lata de reciclaje y apartó un desayuno intacto, y luego fue a lavarse de nuevo. Pero era curiosa, muy a su pesar. Cuando dieron las 9, dijo: no iré. A las 9:30 le dijo a Perro: sería inútil, no habrá nadie allí. A las 10, murmuró: casa de comidas Pete. ¿Qué clase de nombre es ese? Probablemente se lo inventaron. Media hora después, se encontraba en la estación terminal de las lanzaderas a la espera de un elevador que fuera hacia abajo. Descendió en el bajo Holborn y caminó hasta el borde de la plataforma, entre calles de casas de pisos miserables. Se había puesto sus ropas más viejas y caminaba deprisa con la cabeza baja y con Perro pegado a ella. Ya no se sentía orgullosa en modo alguno cuando la gente la miraba. Se los imaginaba diciendo: ese es Catherine Valentine, una estirada señorita de la plataforma 1. No sabe que nacen como los demás, esos de Alto Londres. Belsize Park estaba casi desierto, como el aire espeso y cargado de la típica mezcla de niebla y humo denso procedente de los motores de Londres. El césped y los macizos flores habían sido reconvertidos para dedicarlos a la agricultura hacía ya muchísimos años, y las únicas personas que ella pudo ver eran trabajadores de parques y jardines que se movían entre las hileras de coles, espolvoreándolas con algún producto para matar el pulgón verde. Cerca de allí se elevaba un destartalado edificio cónico con un letrero en el tejado en el que se podía leer: casa de comidas de Pete, y en letra más pequeña debajo: café. Afuera en la acera había mesas de metal bajo pequeños toldos y más mesas dentro. La gente estaba sentada charlando y fumando bajo la luz tenue de un globo de argón a media potencia. Un muchacho que se sentaba solo en una mesa cerca de la puerta se levantó y la saludó con la mano. Perro movió la cola. A Catherine le llevó un instante reconocer al aprendiz Pod. Soy Vibes, dijo, sonriendo nervioso, mientras Catherine no se sentaba frente a él. Vibes Pod, ya me acuerdo. Me alegra que hayas venido, señorita. He estado esperando poder hablar desde que bajó a la sesión 60, pero yo no quería que el gremio supiera que me había puesto en contacto con usted. A ellos no les gusta que conversemos con gente de fuera, pero tengo el día libre porque están preparando para una gran reunión, así que por eso vine. No sé si suele ver a muchos ingenieros comiendo aquí. No me sorprende, dijo Catherine para sí misma, echando un vistazo al menú. Había una gran foto a color de algo llamado comida feliz, un trozo de una carne imposiblemente rosa formado, un bocadillo entre dos ruedas de pan, de algas.
Ella pidió té de menta. Llegó en un vaso de vidrio de plastiglas y sabía productos químicos. Todos los restaurantes de la plataforma 5 son iguales que este. ¿O no? Dijo Baby Spot. Este es mucho más agradable que el resto. No podía dejar de mirar el cabello de ella. Se había pasado toda la vida en aquella especie de madrigueras de ingenieros de las entrañas y nunca había visto a nadie con un cabello como el suyo, tan largo y brillante, tan lleno de vida. Los ingenieros decían que el pelo era innecesario, un vestigio del lejano pasado en que vivían en el suelo, pero cuando vio el de Catherine, se quedó maravillado. Dijiste que necesitaban mi ayuda, apuntó de pronto Catherine. Sí, respondió Babies. Miró por encima de su hombro como para comprobar que nadie lo estaba observando. Es sobre aquella pregunta. No podía contar nada allá abajo, en los tanques de excrementos. No con Nismo vigilando. Ya me había metido en suficientes problemas para entonces, por tratar de ayudar a aquel pobre hombre. Sus ojos oscuros se habían llenado de lágrimas otra vez, y Catherine pensó que era extraño que un ingeniero pudiera llorar tan fácilmente. Babies, no era culpa tuya, le dijo. ¿Y qué me dices de la chica? ¿La viste? Babies asintió, y retrocedió en su pensamiento a la noche que Londres engulló a Salt Oak. La vi pasar a mi lado corriendo, con aquel aprendiz de historiador que la perseguía. Él pedía ayuda, así que corrí tras él. Vi a la chica voltear cuando llegó a los toboganes de la basura. Había algo raro en su cara. Continúa, dijo Catherine asintiendo. La oí gritar algo a él. No pude enterarme muy bien, entre los motores y el ruido de los patios de desmantelamiento, pero dijo alguna cosa acerca de su padre, señorita. Y luego señaló a sí misma y dijo, algo, Hester Shaw, y entonces saltó, y arrastró al pobre hombre Tom con ella. No, señorita, él se quedó allí, con un aspecto poco estúpido. Entonces descendió el humo, y ya no pude ver nada más. Y lo siguiente que supe es que había policías por todas partes, así que me escurrí de allí. Se suponía que yo no podía abandonar mi puesto, ya sabe, de manera que no pude contarle a nadie lo que había visto. Pero me lo estás contando a mí, dijo Catherine. Sí, señorita, enrojeció el aprendiz. Hester Shaw. Catherine le daba vueltas a aquel nombre en su cabeza, pero no le decía nada, ni tampoco entendía la descripción que el muchacho había hecho de los acontecimientos, la cual no parecía encajar con la de padre. Babies debía de haber cometido un error, decidió ella finalmente. El muchacho volvió a mirar a su alrededor, nervioso, y entonces bajó su voz hasta casi un susurro. Es verdad lo que dijo, señorita, sobre su papá. Él podría realmente hacer algo para ayudar a los prisioneros. Lo hará cuando yo le cuente lo que está sucediendo, prometió Catherine. Estoy segura de que no sabe nada, pero no hay necesidad de que me llame señorita todo el tiempo. Soy Catherine. Kate. De acuerdo, dijo Babies con solemnidad. Kate sonrió de nuevo, pero aún parecía un tanto incómodo. Soy leal al gremio, le explicó. Nunca quise ser otra cosa que ingeniero, pero nunca esperaré ser asignado a la prisión experimental, tener a la gente en jaulas, hacerlos trabajar en las entrañas y chapotear en esos tanques de excremento. Eso es ingeniería, eso es únicamente perversidad. Yo hago lo que puedo para ayudarlos, pero no es mucho, y los supervisores quieren obligarnos a que trabajen hasta la muerte, y luego enviarlos a la división K en bolsas de plástico, así que ni siquiera cuando están muertos pueden tener descanso. ¿Qué es la división K? Preguntó Catherine, recordando cómo Nino había hecho callar al otro aprendiz, cuando ella lo mencionó. Es parte de la prisión. Oh, no. Esta es la zona más alta, en el Ingeniero, algo así como un departamento experimental, dirigido por la doctora Twiggs. ¿Y para qué utiliza ella los cuerpos de los muertos? Preguntó Catherine nerviosa, no del todo segura de si quisiera conocer la respuesta. Baby Spot se puso un poco más pálido. Es tan solo un rumor, señorita, pero algunas personas del gremio dicen que la doctora está construyendo stalkers, hombres resucitados. Gran Clio. Catherine pensó en lo que le habían enseñado acerca de los stalkers. Sabía que su padre había excavado algunos esqueletos mohosos para que los estudiaran los ingenieros, pero le habían dicho que ellos solo se interesaban por los cerebros eléctricos. ¿Podrían realmente estar intentando construir unos nuevos?
¿Por qué? Preguntó. Quiero decir, ¿eran soldados? ¿No? Un tipo de tanques humanos, construidos para alguna guerra antigua. Trabajadores perfectos, señorita, dijo Baibis, con los ojos muy abiertos. No necesitan comida, ni ropa, ni casa. Y cuando no hay trabajo que hacer, no tienen más que desenchufarlos y guardarlos en el almacén. Son mucho más fáciles de almacenar. El gremio dice que en el futuro, todo el mundo que muera en los niveles inferiores será resucitado y no necesitaremos gente viva en absoluto, excepto los supervisores. Pero eso es horrible, protestó Catherine. Londres será la ciudad de los muertos. Bypie Pot se encogió de hombros. Abajo, en las entrañas profundas, eso ya se siente. Te estoy contando lo que he oído. Brown quiere que se construyan stalkers, y eso es lo que la doctora Twiggs hace con los cuerpos de nuestra sección. Estoy segura de que si la gente supiera algo de este horrible plan, empezó a decir Catherine, y entonces se le ocurrió una idea. Tiene un nombre, un código, lo llaman Medusa. Caramba, ¿cómo sabes sobre la existencia de Medusa? El rostro de Vibe se puso más pálido que nunca. Se supone que nadie sabía nada acerca de eso. ¿Por qué? Preguntó Catherine. ¿Qué es? Si no tiene relación con estos nuevos Stalkers. Es un gran secreto del gremio, susurró Baibis. Se supone que los aprendices ni siquiera saben el nombre, pero uno oye a los supervisores hablar de ello. Cuando algo va mal o la ciudad está en apuros, ellos hablan de lo bien que irá todo una vez que despertemos a Medusa, como esta semana, con esa conurbación persiguiéndonos, todo el mundo corriendo de un lado a otro pensando que era el final de Londres. Pero los altos cargos de los gremios se dicen los unos a los otros, Medusa lo resolverá todo. Esa es la razón por la que van a tener esa importante reunión en el Ingenierium esta tarde. Magnus Kron va a hacer un anuncio al respecto. Catherine se estremeció, pensando que el Ingenierium y las misteriosas cosas que sucedían detrás de sus negras ventanas, ahí era donde ella encontraría la pista de los problemas y preocupaciones de su padre. Medusa. Todo tenía algo que ver con Medusa. Se inclinó más sobre el muchacho y le susurró: Baibis, escucha, vas a ir a esa reunión. ¿Podrás contarme lo que diga Chrome? Oh, no, señorita. Quiero decir, Kate, no. Estrictamente para miembros del gremio, no para aprendices. ¿No podrías hacerte pasar por un miembro del gremio o algo así? Le pidió Catherine. Tengo el presentimiento de que algo malo está en marcha, y creo que esta medusa está en el fondo del asunto. Lo siento, señorita, dijo Baibis negando con la cabeza. Yo no me atrevería. No me gustaría que me mataran y me llevaran luego al nivel superior para ser convertido en Stalker. Entonces, ayúdame a que vaya yo, dijo Catherine con seguridad. Le acercó la mano para tomar la suya. Él la retiró al notar su tacto, mirándose los dedos sorprendido, como si nunca antes alguien hubiera querido tocárselos. Catherine insistió, tomando suavemente sus dos manos temblorosas entre las suyas y mirando a lo más profundo de sus ojos. Tengo que averiguar lo que está tramando Chrome, en realidad, le aclaró ella. Por el bien de mi padre, por favor, Babies, tengo que entrar al Ingenierium. Máquinas mortales. Capítulo 19. El mar de Kazakh. Unas horas después, cuando las brumas del atardecer comenzaban a llegar ondulante desde los pantanos de Rosewater, Tunbridge seguía su camino hacia la orilla del mar. Hizo una pequeña pausa durante un rato para echar un vistazo a un racimo de islas que surgían oscuras y abruptas sobre el mar plateado. Las aves se acercaban desde el mar en grandes bandadas y, cuando el suburbio apagó sus motores, el batir de sus alas llegó como un eco sobre las superficies inundadas por la marea alta. Pequeñas olas golpeaban rítmicamente contra las rocas y un viento del este soplaba silbando por entre las delgadas hierbas grises de la costa. No había ningún otro sonido, ni más movimiento, ninguna otra luz, ni señal de humo de alguna ciudad que anduviera por las cercanías de los pantanos o del mar. Nasworthy, gritó Chrysler Pewby, de pie con un telescopio, en el ojo en la ventana de su puente de observación, en la parte alta del ayuntamiento. ¿Dónde está el muchacho? Avisen a Nasworthy. Cuando una pareja de sus piratas llevó a Tom
y a Hester, donde se encontraba Pewee. Él volteó con una amplia sonrisa y le pasó a Tom el telescopio diciendo: echa un vistazo, Tommy. Muchacho, te dije que te traería aquí, ¿no? ¿No te dije que te llevaría sano y salvo por estos pantanos? Y ahora échale un vistazo al lugar donde nos dirigimos. Tom tomó el telescopio de sus manos y se lo puso en el ojo. Enfocó la vista ante el tembloroso y borroso círculo de visión que se presentaba ante él hasta que éste hizo claro del todo. Frente a ellos había decenas de pequeñas islas semidesnudas en el mar y otra de mayor tamaño que surgía del agua, como si fuera la espalda de un enorme monstruo prehistórico que hubiera roto la superficie de las aguas. Bajó el telescopio y se estremeció. Pero si no hay nada ahí, acertó a decir. Le había costado más de una semana a Tunbridge seguir su lento avance a través de la ciénaga, y aunque Chrysler Pewee le tomó una cierta simpatía a Tom, todavía no le había explicado lo que esperaba encontrar en el otro extremo de su trayecto. Sus hombres tampoco habían sido informados, pero estaban suficientemente contentos con los bocados obtenidos con la captura de los pequeños núcleos de población que se habían ido a refugiar en los laberintos de Rosewater, lugares semiestáticos con ruedas cubiertas de musgo y delicados y bellos repujados tallados en sus superficies de madera. Eran tan pequeños que apenas si merecían la pena comérselos, pero Tom Bridgeville se los comía de todas formas y mataba y esclavizaba a sus habitantes y utilizaba sus maravillosas esculturas para alimentar sus hornos. Fue un tiempo horrible y confuso para Tom. Había sido educado en la creencia de que el darwinismo municipal era un noble y bello sistema, pero no acertaba a ver nada noble ni bello en todo lo relativo a Tunbridgeville. Ahora era un invitado de honor en el ayuntamiento, lo mismo que Hester, aunque estaba muy claro que Pewee no entendía su relación con aquella silenciosa y hosta muchacha, tan llena de cicatrices. ¿Por qué no le pides a mi cortina que salga contigo? Le insinuó una noche, sentado junto a Tom en la cámara de sesiones del antiguo ayuntamiento, que ahora era su comedor. O por qué no, a una de esas chicas que conseguimos en la última captura. Tienen muy buen aspecto, pero no hablan una palabra de inglés, así que no se la pasarán perloteando. Hester no es mi novia, empezó a decir Tom, pero él no quería tener que salir con la hija del alcalde y sabía que Pewee nunca entendería la verdad, que estaba enamorado del recuerdo de Catherine Valentine, cuyo rostro seguía colgando en su mente como un farol a lo largo de todos los numerosos kilómetros de sus aventuras. Así que dijo: Hester y yo somos... Hester y yo hemos recorrido juntos un enorme trecho, señor Pewee, y le prometí que le ayudaría a llegar a Londres. Pero eso fue antes, razonó el alcalde. Ahora tú eres un ciudadano de Tunbridgeville y te vas a quedar aquí conmigo, como el hijo que nunca tuve. Estoy pensando que los muchachos quizá te aceptarían un poco más fácil si tuvieras una chica mejor parecida, ya sabes, con mayor aspecto que esa señorita. Tom miró a través del desorden de mesas y vio a los otros piratas que lo veían con sus cuchillos en la mano. Sabía que ellos nunca lo aceptarían. Lo odiaban por ser un blando habitante de ciudad y por ser el favorito de Pewee, y él, en realidad, no podía culparlos por ello. Luego, en la pequeña habitación que compartía con Hester, le dijo a la muchacha: tenemos que marcharnos de esta ciudad. No les gustamos a los piratas y se están empezando a cansar de Pewee. Les vaya con cosas como educación, buenas maneras y todo eso. No quiero ni pensar lo que nos sucederá a nosotros si se amotinaran. Esperemos a ver, murmuró la chica, encogida en el rincón opuesto. Pewee es duro y podría mantener a sus muchachos a raya, en tanto les puede encontrar ese gran botín que les ha estado prometiendo. Pero solo Kirke sabe de lo que se trata. Mañana lo averiguaremos, dijo Tom. Empezó a sumergirse en su sueño inquieto. Mañana a estas horas, estos horribles pantanos quedarán a nuestras espaldas. Y a esas horas, al día siguiente, los horribles pantanos estaban detrás de ellos, mientras el navegante de Pewee extendía sus mapas en el puente de observación. Un extraño sonido silbante subía por la caja de escaleras del ayuntamiento. Tom levantó la vista hasta los rostros de los secuaces de Pewee, mientras estos se amotinaban alrededor de la mesa de mapas. Pero aparte de Hester, nadie había parecido haberlo oído.
Ella lo miró nerviosa y se encogió de hombros. El navegante era un hombre delgado y con lentes llamado señor Ames. Había sido el maestro de escuela del suburbio, hasta que Peewee tomó el mando. Ahora se dedicaba, feliz, a su nueva vida como pirata. Era muchísimo más divertida y el horario más llevadero, y los rufianes de Peewee se comportaban mejor que la mayoría de sus antiguos discípulos. Alisando los mapas con sus largas y finas manos, dijo: solía ser el territorio de caza de cientos de pequeñas ciudades acuáticas, pero se comieron unas a las otras. Y ahora los invasores antitracción han empezado a bajar de los montes y a establecer sus viviendas en las islas como esa. Tom estiró el cuello para ver mejor. El gran mar interior de Kazakh estaba salpicado de docenas de islas, pero la que Ames señalaba era la mayor, una destartalada protuberancia en forma de diamante de unos 30 kilómetros de longitud. No podía imaginarse lo que aquello podía tener de interesante, y la mayor parte de los demás piratas miraban también extrañados. Pero Peewee no paraba de alabar y de frotarse las manos de alegría. La Isla Negra, dijo, no tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero nos va a hacer ricos, muchachos, ricos. Después de esta noche, la vieja Tunbridgewell podrá establecerse como una verdadera y auténtica ciudad. ¿Cómo?, preguntó Mungo, el pirata que menos confiaba en Peewee, y más manía le tenía a Tom. No hay nada ahí, Peewee, solo tenemos unos cuantos árboles viejos y algunos moises sin valor. ¿Qué son moises?, preguntó Tom a Hester en un susurro. Quiere decir mohosos, gente que vive en sitios estáticos, le respondió ella de igual manera. Ya sabes, el viejo dicho de una ciudad rodante no crea moho. El hecho es, damas y caballeros, anunció Peewee, que hay algo en la Isla Negra. Hace unos días, justo antes de que subieran a bordo, abatimos una aeronave que andaba haciendo estupideces por los pantanos. Los miembros de la tripulación dijeron algo muy interesante antes de que los matáramos. Parece ser que ha habido una gran batalla allí arriba, en Puerto Aéreo, incendios, daños en motores, escapes de gas. Todo el lugar golpeó tan desordenadamente que eran incapaces de mantenerse ahí arriba en el cielo y tuvieron que bajar para realizar las reparaciones. ¿Y dónde creen que han aterrizado? ¿En la Isla Negra?, sugirió Tom, sacando sus conclusiones de la sonrisa codiciosa de Peewee. Este es mi chico, Tommy. Hay un estacionamiento de caravanas ahí, donde los convoys aéreos llenan sus depósitos de combustible, de camino a las tierras de la Liga, al sur de las montañas, y ahí es donde Puerto Aéreo se ha dejado caer. Piensan que están seguros, con todo el mar a su alrededor y sus amigos Moises para ayudarlos, pero no están a salvo de Tunbridgewell. Un murmullo de emoción corrió entre los piratas. Allí reunidos, Tom se volvió hacia Hester, pero ella se encontraba mirando a otra parte, por encima del mar, hacia la distante isla. Por una parte estaba consternado ante el pensamiento de que aquella maravillosa ciudad voladora estuviera allí mutilada, a la espera de ser comida, pero, por otra, no dejaba ni un instante de pensar cómo diablos planeaba Peewee conseguirla. A sus supuestos compañeros gritó el alcalde pirata: enciendan los motores, carguen las armas, mañana al amanecer todos seremos ricos. Los piratas se apresuraron a obedecer sus órdenes y Tom corrió hacia la ventana. Afuera casi ya era de noche, con un luminoso resplandor de la puesta del sol arañando el cielo por encima de los pantanos, pero las calles de Tunbridgewell estaban llenas de luz y por todo el borde del suburbio se desdoblaban enormes formas naranjas que crecían como hongos en una película proyectada a toda velocidad. Ahora el silbido procedente de la cubierta inferior empezaba a tener sentido. Mientras Peewee hablaba, su ciudad había estado ocupada bombeando aire en cámaras de flotación y en aquellos faldones de goma inflables. Vamos a nadar, gritó el alcalde pirata, recostándose en su silla giratoria y señalando las islas de máquinas. Los enormes motores retumbaban llenos de vida, dejando atrás un retazo de gases procedentes de los tubos de escape, y Tunbridgewell comenzó a moverse por la playa hasta mantenerse en el mar. Al principio todo fue bien, nada se movía en las oscuras aguas mientras Tunbridgewell avanzaba resoplando hacia el este, y más adelante
La Isla Negra iba creciendo cada vez más, con absoluta seguridad. Tom abrió una pequeña ventana lateral en el puente y se quedó allí, notando el aire salado de la noche y sintiéndose extrañadamente ansioso. Podía ver piratas congregados en la plaza del viejo mercado, en el extremo más alejado del suburbio, preparando ganchos y escaleras de abordaje, puesto que Puerto Aéreo resultara demasiado grande para caber entre las mandíbulas del suburbio. Pues eso, tendría que tomarlo por la fuerza y hacer los pedazos convenientemente. No le gustaba la idea, en especial, cuando recordaba que sus amigos aviadores podrían aún encontrarse en Puerto Aéreo. Pero después de todo, este era el mundo, ciudad come ciudad, y había algo emocionante en la temeridad asesina del plan de Pee-wee. Y entonces, de repente, algo cayó del cielo y explotó la plaza del mercado. Esto produjo un corte largo y negro en la cubierta, y los hombres que Tom había estado observando poco antes ya no estaban allí. Otros llegaban corriendo con baldes y extintores. Aeronave, 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 gritaba alguien, y pronto aparecieron más cosas surcando el cielo a toda velocidad, y los edificios comenzaron a explotar por todo el suburbio, con la gente saltando por los aires como aeróbatas locos. En el nombre de Shuri Pete, gritaba Pee-wee, corriendo hacia la destrozada ventana de observación y mirando hacia abajo, en dirección a las calles llenas de humo. Su mono saltaba arriba y abajo en sus hombros, parloteando. Estos moisis están mejores organizados de lo que nosotros creíamos, añadió. Reflectores, cañones de búsqueda, rápido. Dos ondulantes columnas de luz surgieron de la parte alta de la ciudad, abriéndose camino por el cielo salpicado de humo. Donde se encontraron, Tom vio por un momento una gruesa forma roja y brillante que subía. Los cañones del suburbio apuntaron hacia arriba y lanzaron una andada de barrido, y rítmicas llamaradas pasaron junto a las nubes sin rumbo. Fallamos, gritaba Pee-wee, escudriñando con su telescopio. Maldita sea. Debería haber supuesto que Puerto Aéreo nos enviaría naves localizadoras, y si no estoy equivocado, esta era esa chatarra roñosa de la bruja de Fang, la Jenny Heineberg, dijo Tom boquiabierto. No es necesario que parezcas tan entusiasmado por eso, refunfuñó Pee-wee. Esa mujer es una amenaza. ¿No has oído hablar de la flor del viento? Tom no le había contado al alcalde pirata sus aventuras a bordo de Puerto Aéreo. Trató de esconder su contento ante el pensamiento de que la señorita Fang estuviera aún viva, y le dijo al alcalde: He oído hablar de ella. Es una mercader del aire. ¿Ah, sí? Pew escupió sobre la tierra. ¿Tú crees que alguien que es mercader lleva esa clase de potencia de fuego? Esa mujer es uno de los agentes secretos más importantes de la Liga Antitracción. Ella no se separará ante nada para hacernos daño a las pobres ciudades tracción. Ella fue la que puso la bomba que hundió Marsella y también fue la que estranguló a la pobre sultana de Palupinan. Lleva en sus manos la sangre de 1000 ciudadanos asesinados, pero tranquilo, que ya caerá. Tommy, muchacho, ¿verdad? Me comeré sus entrañas como si fueran goulash y colgaré su cadáver para que se lo coman los buitres. Mungo, Pogo, Max. Una reacción extra del botín. ¿A quién derriba esa maldita nave roja? Nadie consiguió abatir aquella nave roja. Se hallaba ya demasiado fuera de alcance y zumbaba de vuelta hacia la Isla Negra para alertar a Puerto Aéreo del peligro que se aproximaba, pero Tom no habría podido estar más lleno de pena y de ira si lo hubiera visto caer envuelta en llamas. Así que esa era la razón por la que la señorita Fang lo había rescatado y había sido tan amable. Todo lo que había buscado era información para la liga, y su amigo, el capitán Cora, también había estado en lo mismo, contando aquel cuento sobre ella, solo para ganar simpatía de Tom, gracias a Quirke, que no había podido contarles nada. Tunbridgeville estaba rota y en llamas, pero los cohetes de la Jenny Heineberg habían sido demasiado pequeños como para hacer un daño importante, y ahora que el elemento sorpresa ya no servía de nada, la señorita Fang no se arriesgaría con otro ataque. El suburbio traqueteaba en dirección este, empujando una espesa oleada de agua encendida por delante. Tom ya no podía ver luces en la Isla Negra, faroles titilando a lo largo de la costa. Más cerca, entre la isla y el suburbio, brillaban otros grupos de luces.
Barcos, gritó Mungo, mirando por el visor de un arma. Peewee fue a colocarse en la ventana, con las ropas que se agitaban ante la creciente brisa. Flota pesquera, gruñó satisfecho. Primera comida de la noche. Nos los comeremos como aperitivo. Son sus entremeses. Los barcos de pesca comenzaron a dispersarse a medida que Tom Bridgewell se les iba acercando, corriendo a toda prisa en busca de cobijo en la costa. Pero uno de mayor tamaño y más lento que el resto salió para aventajarlos. Será nuestro, gruñó Peewee, y Max confió su orden al intercomunicador. El suburbio cambió su rumbo ligeramente, con los motores retumbando. Los escarpados riscos de la Isla Negra llenaban el cielo delante, eclipsando las estrellas delante. ¿Y qué pasará si tienen cañones en las cumbres?, pensó Tom. Pero si lo sabía, estaban en silencio. No podía ver la estela blanca del barco que navegaba delante y un poco más allá la nebulosa y pálida línea de los rompientes de la costa. Y luego, de repente, aparecieron otros rompientes más cercanos frente a ellos, y Hester comenzó a gritar: «Peewee, es una trampa». Todos los vieron entonces, pero ya era demasiado tarde. El barco pesquero, con su casco poco pronunciado, atravesaba con toda facilidad los acantilados, pero la enorme masa sobrecargada de Tunbridge chocó contra los bajíos a toda velocidad, y aquellas agudas zarpas abrieron en canal su barriga. El suburbio se tambaleó y se detuvo, lanzando a Tom al suelo y haciéndolo rodar con fuerza contra las patas de la mesa de los mapas. Los motores fallaron, y el terrible silencio que siguió. Una bocina comenzó a mugir como un toro asustado. Tom se arrastró de nuevo hacia la ventana. Por debajo vio que allá afuera las calles se iban oscureciendo a medida que una gran oleada de agua se colocaba con fuerza por las emplazadas. Blancos surtidores de espuma se elevaban por entre los enrejados desde las inundadas bodegas, y mezclados con la blancura, Tom vio a unos puntos negros de desperdicios y minúsculas figuras que se forzaban por pasar. El barco estaba ya lejos, virando para poder admirar su maniobra. Un centenar de metros separaban al destruido suburbio de la escarpada costa de la isla. Una mano lo tomó del hombro, llevándolo hacia las salidas. «Tú te vienes conmigo, Tommy, muchacho», refunfuñaba Chrysler Peewee, agarrando una enorme arma de un armero en la pared y poniéndosela sobre el hombro. «Ustedes también. Amesi, Mungo, Max, están conmigo». Ellos estaban con él, formando los piratas un nudo protector alrededor de su alcalde, mientras se llevaba a Tom escaleras abajo. Hester iba ranqueando detrás. Había gritos abajo y rostros atemorizados que los miraban bajar desde un pequeño descanso del tercer piso inundado, ya hasta la altura de la rodilla. «Abandonen la ciudad», vociferaba Peewee. Las mujeres y los alcaldes primero. Acabaron en unas habitaciones privadas, donde su hija se encontraba abrazando protectoramente a sus atemorizados hermanos y hermanas. Peewee ignoró su presencia y se abrió paso a un cofre situado en un rincón, frunciendo el entrecejo con concentración mientras giraba la cerradura con la combinación izquierda y derecha. El cofre se abrió, por fin, y extrajo de él un pequeño paquete naranja, y a continuación siguieron camino de nuevo hacia el balcón exterior, donde el mar ya se desparramaba por las balaustradas. Tom regresó a la habitación con la intención de ayudar a Cortina y a los niños, pero Peewee se había olvidado por completo de ellos. El alcalde arrojó el bulto naranja a las olas y éste se desdobló con un silbido complicado, convirtiéndose en una pequeña balsa salvavidas circular. «Sube a bordo», dijo con brusquedad, agarrando a Tom y empujándolo hacia la balsa. «Pero, sube a bordo». Una bota en las asentaderas de sus pantalones lo arrojó tambaleándose hacia la barandilla del balcón, y más abajo, al blando suelo de goma de la balsa. Mungo fue el siguiente. Luego los otros se apilaron dentro tan rápido que la balsa se meció un rato a punto de volcar, y el agua salpicó dentro por encima de la borda. «Oh», sollozaba Cortina Peewee en algún lugar alejado a la izquierda, pero para cuando Tom había conseguido salir de debajo del señor Ames, el suburbio ya se encontraba lejos, con su popa sumergida y la proa apuntando hacia el cielo nocturno. Buscó a Hester con la mirada y la encontró acurrucada tras él. El mono de Peewee
parloteaba de miedo, saltando arriba y abajo en su cabeza. ¡Oh! Se oían los gritos distantes y se sacudían los blancos salpicones, docenas de ellos, al saltar la gente, desde las empalizadas a los inútiles andrajos de las bolsas neumáticas. Había manos que se agarraban a los bordes de la balsa y Mungo y Peewee golpeaban para que se soltaran. Figuras desesperadas llegaban salpicando la balsa hacia ellos, y Jenny Max se puso de pie y comenzó a disparar su ametralladora, tiñendo de rojo todo el agua alrededor del bote. El suburbio se iba inclinando cada vez más y más. Hubo una súbita salida de un chorro de vapor cuando el mar alcanzó sus calderas, y después, con una rápida y sorprendente velocidad, la ciudad se deslizó hacia el fondo. Las aguas hirvieron y se levantaron violentas. Durante unos instantes hubo gritos, desmayadas peticiones de ayuda y una breve sucesión de disparos, mientras unos cuantos afortunados piratas luchaban para abrirse paso hacia la playa. Luego hubo silencio y la balsa dibujó unos lentos círculos mientras la corriente la llevaba hacia la orilla.